es importante pues, tomar asistencia, nada más que no hemos actualizado la lista, si están todos y si son todos los que tienen que estar. Pues no sé si ya tienen una idea exactamente de lo que es el Estado. No solamente es una organización jurídica, sino también es un sistema ideológico sobre los cuales nosotros consideramos que de ahí emana la autoridad. ¿Por qué emana la autoridad de ahí? Porque todo Estado tiene una constitución, tiene una supremacía constitucional, desde donde se desprenden todos los principios, valores, pero así, de los... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Anda bien para que no. Sí, exacto. Para que la suponga ahí no se vaya. A ver, ahorita voy a ver, no te alcancé a escuchar. A ver, vamos a ver. Como está lloviendo fuerte por acá, la lluvia no hace posible. ¿Me escuchan ahí? Sí, maestro, se le está escuchando. Sí, maestro, se escucha fuerte y claro. Perfecto, gracias. Entonces, una vez que sabemos que el Estado es la máxima autoridad, una vez constituido la soberanía territorial, la población y el gobierno, que son sus elementos, ahora pasamos a entender qué es el Estado por naturaleza, qué es el Estado de sociedad y qué es el Estado de gobierno. El Estado por naturaleza, pues es un estatus, ¿no? Presocial y prepolítico. Eso es importante considerarlo, porque cuando hay un individuo o más individuos en un territorio, pues empieza a haber una relación de estatus, ¿no? ¿Cuál es tu estatus? ¿Cuál es tu estado? Como decía Maquiavelo, estatus, ¿no? Que fue el que determinó en la palabra estado. ¿Qué estatus? El estado que guardas. Eres independiente, tienes propiedad, eres clase media, clase alta, eres católico, eres protestante, eres educado, no eres educado, tienes cultura cívica, no tienes cultura, etcétera, etcétera. A eso se ve el estatus presocial. Nosotros nacemos en una sociedad. Nosotros no venimos solos. Dos personas del sexo opuesto, que fueron nuestros padres, decidieron nuestro estatus social. De ahí emergemos, de ahí nacemos. Por eso hablamos en esta clase, vamos a analizar si tiene la razón, vayan pensando, si tiene la razón en Juan Jacobo Rousseau, que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, lo hace malo. Sin embargo, Maquiavelo dice no, eso es falso. El hombre, como especie, nace mal. Y el hombre corrompe la sociedad. No es al revés. Entonces aquí está importante la disyuntiva que vamos a tener el día de hoy. Aquí van a salir a la vista las diferencias políticas, sociales, los que tenemos papás, los que no tenemos papás, los que no reconocemos autoridad alguna. Muchos nos sometemos a los principios y valores de nuestros padres, sabemos que es estar en sociedad, no vivimos solos, tenemos nuestras decisiones dependiendo de otra persona que vive con nosotros y de la que nosotros creamos. Por otro lado, tenemos el Estado y sociedad, que es la suma del Estado natural más el Estado político, es decir, una sociedad de poderes. Ahí donde hablo de dependencia, sin se hace responsable del tiempo. ¿Sí? Y esta a su vez a la sociedad civil, mediante la participación cívica, social, y el Estado, desde el punto de vista político. ¿Por qué político? Porque se emerge de un conjunto de decisiones. Unos jalan a la izquierda, otros jalan a la derecha, otros al centro. Por tanto, tiene que estar el Estado.
como árbitro, como regulador. Y por último tenemos el Estado y gobierno, ¿no? El Estado es el aparato típico, estructural, que le va a dar forma y fortaleza a un gobierno, a uno de sus elementos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener la relación de sociedad política y la sociedad civil. ¿Por qué política? Porque creamos una red familiar. Tenemos familiares que ya no son familiares directos, los suegros, los consuegros, los cuñados, y así sucesivamente. Por eso se le habla a una sociedad política. Y hablamos de mi familiar político, porque no es de sangre, es mi primo hermano es de sangre, pero su esposo es político, mi primo político, porque depende de mi prima para que sea primo. Y ahí se va esa red de red. A eso lo conocemos como una sociedad política. Y la sociedad civil, que es la que contempla la, la educación cívica, ¿no? El respeto a los valores patrios, al escudo, a su himno nacional, a su identidad, pues en términos genéricos. La sociedad defiende su identidad como sociedad, como Estado. Y ahí es, pues, las tres diferencias que existen en cuanto al Estado. El Estado por su naturaleza, el Estado por su sociedad y el Estado por su gobierno. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo, es cierto, porque para todo hay. Sin embargo, nosotros no decidimos venir al mundo. Nuestros padres, que fueron los que nos engendraron, o los que nos engendraron, son los responsables que nosotros estamos. A esta relación, a ese vínculo, se le considera una sociedad política, porque nuestra dependencia en el intento depende de nosotros. Y las decisiones propias que vamos tomando poco a poco ya son como tutela, un estado tutelar, de que somos papás, de que somos una responsabilidad cívica, legal, ante pues nuestros descendientes, ¿no? Y no así la sociedad civil a la que pertenecemos, ya sea en la educación, en el barrio, en la colonia, los que se dedican a cuestiones artesanales, los pecuarios, o alguna otra actividad, forman parte de lo que es la sociedad civil. No sé si hasta acá decidí empezar, porque siempre les doy unos minutos para que ustedes den su punto de vista y ahorita empecé al revés. Ahorita empecé yo a tratar las bases y ahorita sí necesito que me digan si quedó claro este punto, si no hay problema y podemos pasar a otro punto. Doctor Carlos, buenas noches, doctor Carlos. Sí, buenas Entonces, noches. en este caso, lo que dice Maquiavelo, el hombre es el que corrompe la sociedad por causa de que viene la practicidad en los hogares en donde hay algunos que son tolerantes y otros realmente no le dan lo que debe de darse dentro de los hogares, que es el respeto y todo lo que hemos aprendido, pues, en el caso de nosotros que tenemos más de 50 años, gracias a Dios, nos Sí, enseñaron a respetar a los mayores, nos enseñaron a trabajar, a tener que, con el sudor de la frente, conseguir las cosas y bueno, gracias a Dios por todo eso, doctor, muy amable. claro, claro, tienes toda la razón. Ahí es donde radica precisamente una sociedad política, ¿sí? Nosotros los que tuvimos padres, los que fuimos encausados, el trabajo es para lograr la independencia, la educación para tener libertad y la cultura para sabernos relacionar con los demás, con las demás personas. Efectivamente, Maquiavelo decía que si no tienes estas características, pues simplemente no puedes reunir esas requisitos, ¿no? Y que son los individuos mal educados los que corrompen a una sociedad y por lo regular el bueno no gana con los malos, sino los malos absorben al bueno. Tendríamos que ser más nosotros,
Y yo tengo alumnos también que no han tenido papás, los educaron sus abuelos, sus tíos, pero tienen principios, tienen valores, respetan a los adultos mayores, respetan el estatus familiar, lo que es papá y mamá. Al grado tal que en la graduación, cuando se está haciendo el brindis de graduación, estos jóvenes no toman delante de sus papás, aunque tomen. Hablo de sidra, de cerveza, de licor, de sidra, de whisky, de lo que sea, lo que estén tomando. Se brinda pues, por la generación que está culminando, pero si está papá enfrente de ellos, ellos no toman. Oye, ¿por qué no tomas tu copa? No, es que aquí está mi copa. Y el papá dice, no, no te preocupes, toma tu copa. No, papá, delante de ti no voy a hacer. Es el tipo de cultura que tienen cada uno. Y hay hijos que no. Hay hijos que hasta le pegan al papá. Lo mandan. Ahí es una destrucción social. Por eso es importante considerar qué dice Juan Jacobo Rousseau y qué dice Maquiavelo en torno al tipo de estado que nos toca vivir, al tipo de naturaleza que tenemos. No todos tenemos. Hablando de naturaleza, estoy hablando de territorio. Ojo, ¿eh? Cuando hablo de naturaleza, estoy hablando del territorio. El estatus presocial, de acuerdo a su geografía, su territorio, su clima, y al orden político, si es patriarcado, matriarcado, si es monoteísta, soloteísta, a eso me refiero, ¿no? A la naturaleza de su propio estatus. Por eso es importante irlo considerando, y así como lo dice mi compañero Carlos, poder identificarlo, si es con Juan Jacobo Rousseau o con Maquiavelo, de acuerdo a lo que hemos vivido, porque eso no es democrático, eso es de acuerdo a lo que expresamos y lo que vamos a defender, con principios y valores preestablecidos, ¿sí? Que nos hacen estar en armonía, en paz. Pasamos a otra lámina. Profe, podemos Sí, decir que, que una familia es un estado. claro, ahí inicia la sociedad y tiene un estado, claro que sí, un estatus presocial y prepolítico, porque desde que mamá y papá se juntan, que no son, se juntan, se casan, mezclan su sangre, que no son familiares, sino que vienen de dos familias totalmente distintas, a eso se habla de prepolítica, que están construyendo una sociedad, ¿sí? Que lo que, como dices tú mismo, es la familia. Por eso, la base de un Estado, la base de la sociedad, pues es son los individuos, son las familias. Gracias, profe, Acuérdate tú, gracias. sí, acuérdate tú que los fisiócratas decían eso, acuérdate que el ejido, la repartición de tierras, está en función a las familias. Consolidan el núcleo familiar, el ejido se reparte a las familias, al patriarca, o decir, al que representa a la familia, y dependiendo qué tamaño de familia, en su número cuantitativamente, pues, papá, mamá, hijos, cuñados, sobrinos, centenados, se les va repartiendo el ejido. Así fue antes, pero la base fundamental era eso, la familia, es el patriarca y sus derivados. Les tocaba a la mujer, a sus hijos, a sus nietos, a sus cuñados, ¿cómo se llama el papá y las nueras, y lo contrario a las nueras. Profe, Entonces, profe, entonces podríamos decir que el Estado, la familia como Estado, es un Estado patriarcal. sí, sí, inició patriarcal, ¿por qué? Porque se necesitaba de fuerza física. En el Ah, primer ok, estado gracias. era fuerza física. Buenas tardes, adelante. Ahorita tantito, permítame. Ya, listo. Y el patriarcado porque se dividía en la territorialidad. Hablo de territorialidad como tierra, como territorio.
un elemento del Estado. Buenas noches, profesor Enrique. Una preguntita, ¿de qué área se compone el ejido? Pero ¿me puedes repetir? Mi pregunta es que ¿de qué área se compone el ejido? El ejido se compone específicamente de la etapa natural del Estado, que es la presocial y prepolítica. Presocial, que se lo distribuyen no a los individuos, sino a las familias, a los núcleos familiares. Y tiene que tener un orden. ¿Y quién representa a la familia? Pues el patriarca, el responsable, el que tiene que pagar, el que tiene que enfrentar para proteger a la esposa y a los hijos. Pero el ejido se reparte, las tierras pues se reparten dependiendo cuánta familia tengas. Así fue en los principios de la época. ¿Por qué? Porque la territorialidad de un estado, de un gobierno, era tan amplio que no estaba ocupado todo el espacio territorial. Entonces, la repartición del ejido fue para empezar a producir la tierra y empezar a expandir a la sociedad. Ahí fue cuando los comerciantes, muchos que saben comerciar, se vuelven ricos. Y a esos ricos se les llamaron los burgos. Burgos. De ahí es donde predomina la palabra burguesía. Burgos es un grupo de personas, de comerciantes, que dominaban un territorio en la venta de café, de frijol, de arroz, y que gracias a que fueron comerciantes y distribuían productos, el gobierno les empezó a repartir tierras. Después esas tierras que se les repartió se administraban por él mismo, que era comerciante. Después, cuando creció esa pequeña sociedad, creció en más gente, hubo más reproducción, se mezclaron otras sociedades, entonces apareció el gobierno. El gobierno aparece precisamente porque necesitan constituir al Estado y distinguir los elementos físicos, sociales, pero principalmente geográficos. Por eso nace el Estado. El Estado nace cuando pone fin los imperios, las grandes extensiones territoriales, que algunas eran producidas y otras no eran producidas. Cuando aparece el Estado, empiezan a surgir una mayor producción y una mayor sistematización social. Por eso cuando hablamos de qué es una sociedad, no es un grupo de gente o de individuos, como la definición natural que existe, sino es un sistema social. ¿Por qué dije sistema social? Porque aunque muera un elemento de la sociedad no muere. Lo entierran y todo con sus cultos, pero la sociedad no muere. Por eso es un sistema social. Unos mueren y otros nacen. Todos los días muere gente, pero todos los días nace gente. Entonces, ese control lo llevan obviamente los sectores públicos, el sector salud, el Instituto de la Población, el INEGI, donde van detallando los datos de crecimiento poblacional. De ahí pues que se subdivida, cuando crece más, se empieza a subdividir en estados y municipios o departamentos para ir administrativamente, ir saneando las necesidades que cada sociedad requiera. Obviamente, un estado como nación requiere de soberanía personal. ¿Qué es soberanía personal? Que cada quien voluntariamente determine estar en grupos, ya sea casado, ya sea perteneciente a una iglesia, a una universidad, a un grupo de interés de bienestar social para recibir apoyos, ¿sí? Algunos enfermos de cáncer, de SIDA, no le dan a uno, sino tienen que reunirse en grupo
Así como hay ahorita las financieras que dan préstamos, pero se los dan a grupos, no se los dan a los individuos, para que haya solidarios, haya responsables solidarios, y así se vaya constituyendo una soberanía regia, ¿sí? Una soberanía nacional, y que en un determinado momento pueda aspirar a ser un Estado y un derecho. Cuando hablamos de Estado y derecho, estamos hablando de, de una regulación legal, jurídica, como persona, como sociedad y como derecho. ¿Derecho por qué? Porque pertenecemos a una territorialidad, pertenecemos a una identidad donde coincidimos con los idiomas, con la cultura, con el clima, es decir, con una serie de elementos que coincidimos. Por eso es el territorio donde está sentada la sociedad, ahí se le establece un Estado con derecho, según él. En tanto, podemos determinar más claramente que el Estado es una unidad política, ¿sí? Donde hay una unidad voluntaria, ¿sí? De poder participar, integrar, formar parte como miembro de esas agrupaciones sociales. Que estas agrupaciones van a pertenecer a una ideología y por ende a un sistema de partidos. Ahí es donde nacen los partidos políticos. ¿Hasta acá hay dudas? Por mi Profe, lado, doctor, no tengo duda. profe, la pregunta que le hacía yo, ¿es un ejido que, en qué área específica es o no tiene un área específica? En Una, hectáreas. una, sí, un área específica según la regulación legal del Estado, del gobierno. Eso depende de qué tipo de población, depende de qué tipo de extensión territorial tenga. Obviamente hay muchos territorios, ¿sí?, que están improductivos y esos gobiernos lo que quieren es distribuir la población para que todos puedan producir y puedan tener los mismos derechos, ¿no?, como Estado. Doctor Carlos, se le fue el audio. Sí, perdón. Entonces aquí lo que hay que determinar en cada estado, en cada ejido, son dos tipos de derechos. Derechos fundamentales, que son los individuales, y los derechos políticos. Allá en África, voy a poner un ejemplo, en Guyana, allá, si te vas a casar allá, el gobierno, cuando te casas allá, te da territorio, te da trabajo, te da casa, te da instrumentos para trabajar y te da un apoyo económico mensual. Tú dices, ay, vámonos todos para allá. No, el requisito es que seas originario de esas tierras y te hayas casado con una mujer originaria de esas tierras. No sé si me explico. El ejido es similar. El ejido tiene su distribución en función a cuántas familias viven en ese territorio que tiene una demarcación. Ahorita, como me está preguntando, no sé si fue Gustavo que me está preguntando, que dice, se están repartiendo ejidos en México, vámonos todos. No, porque no les van a dar todo, solamente los que son nacidos ahí. Para los que vienen de fuera hacia adentro, les cobran un porcentaje muy alto, lo cual hace imposible que puedan tener derechos ejidos. En cambio, los derechos políticos
Esos son derechos sociales, civiles, laborales y corporativos, los que les dije a ustedes que me hicieran favor de investigar. ¿Qué diferencia hay entre un derecho fundamental y un derecho político? En los derechos fundamentales son constitucionales, como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Repito, los derechos fundamentales son los que están emanados de la Constitución. Y son los derechos a la vida. Muchos se acordaron del aborto, exactamente. Una vez concebido el producto, el Estado lo protege aunque no sea persona. Bueno, depende de cada país. A la libertad, libertad en cuanto a no ser esclavo de nadie. Y a la propiedad, tener propiedad. Esos principios constitucionales marcan nuestros propios derechos. Por eso una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa son los derechos políticos. Asimismo, los derechos humanos también son diferentes. No se puede involucrar, por muchos que quieran decir que los derechos humanos son derechos fundamentales, y no son. ¿Sí? Tienen una connotación distinta. Los derechos humanos son naturales, género, y se está hablando de la dignidad humana, de los delitos de lesa humanidad, ¿sí? Antigenocidio, antitorturas, todo lo que ha pasado en las guerras, todas las guerras que han sido por muy leves o graves que hayan sido, han violentado a la propia humanidad. ¿Sí? Por eso, Doctor, doctor, es que los derechos humanos pues están encerrados prácticamente que en los derechos fundamentales. El derecho a la vida en los derechos son fundamentales y el derechos humanos hablan de delitos de lesa humanidad, de antigenocidio y antitortura. A mí me parece que en los fundamentales están la libertad y la vida y están dentro de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos están dentro de los fundamentales. a ver, los derechos humanos hoy, con la nueva supremacía constitucional, efectivamente, como dice nuestro compañero, lo consideran como derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo la libertad de tránsito. En nuestro país, el artículo número 11 constitucional habla de la libertad de tránsito, que puedes transitar y nadie te puede detener, ¿no? Simplemente si tienes una orden, ya sea de presentación, de aprehensión. Hoy sí, antes no. Antes los derechos fundamentales están, ahí es una disyuntiva que incluso los propios constitucionalistas han tenido esas controversias, ¿sí? Porque los derechos humanos ya se incorporaron a los derechos fundamentales. Hoy, ¿por qué? Porque hoy estamos hablando de acuerdos comerciales, de bloques comerciales, de los países vecinos que podemos entrar y salir dependiendo del tratado comercial. Por eso en la vida de la supremacía constitucional es la Constitución la que marca la pauta. Los tratados de libre comercio y los derechos humanos el día de hoy, compañeros. Yo estoy haciendo una desmenución de lo que los derechos humanos son derechos constitucionales, que emanan de un Estado-nación. ¿Qué es un Estado-nación? Pues Colombia. ¿Qué es un Estado-nación? México. Los dos no se rigen. Los dos tienen constitución, pero no se rigen por los mismos principios. Incluso hay países que están aislados, que no participan. Por ejemplo, en el caso de Cuba, ¿a qué le llamas derechos humanos en Cuba? Hablo desde el punto de vista constitucional, no político. O sea, no necesito tus ideas políticas y de lucha, no. Te estoy hablando de la Constitución.
en qué parte del artículo de la Constitución cubana establece los derechos humanos. Como es un país que está aislado del occidente, Estados Unidos lo ha bloqueado por todos lados, pues obviamente ellos se han tratado de suprimir a otros principios. Han buscado a Rusia, han buscado a Polonia, con ideas ideológicas. Ahí viene la ideología. ¿Por qué tenemos que hablar de ideología? ¿Sí? Porque ellos dicen que el sistema socialista es mejor que el capitalista. Porque realmente el socialista es el que, aunque estén mal, todos tratan de repartirse la propiedad. Pero ya vimos que no es cierto. En Venezuela está pasando algo inaudito, donde ahí están en juego los derechos fundamentales, los derechos políticos y los derechos humanos. Todo Estado-nación, repito, todo Estado-nación tiene derechos humanos. ¿Qué te quiero decir, Gustavo? Que primero naciste tú. Aunque tengas esposa, primero naciste tú. Primero tuviste derechos civiles como persona. Es más, hay que ver si cuando una persona nace, en qué momento es una persona. ¿Qué, qué características jurídicas, constitucionales y civiles se consideran para llamar a una persona? Cuando nacen con ciertas discapacidades o deformaciones, pues ahí en términos jurídicos y médicos entran en una lucha para determinar su derecho a la vida, su derecho a la libertad, pero la libertad es cuando eres autosuficiente, cuando te puedes mover, cuando miras, tienes brazos, pero alguien que no tiene brazos, pies, no tiene su cara totalmente hecha y que viene con ciertas limitaciones, pues no va a tener libertad y por ende no va a tener propiedad. Entonces, ¿qué va a pasar con sus derechos fundamentales? Sí va a tener derechos políticos porque alguien lo trajo al mundo, civiles. Por eso cuando hay ahora en Estados Unidos que este niño de 14 años balaceó en la escuela, mucha gente al que metieron a la cárcel fue al papá. A él también lo van a, a juzgar, y le van a dar cadena perpetua y lo van a tratar como una persona, teniendo apenas 14 años. Pero ¿quién es el responsable de él? Los papás. Permítanme tantito. En lo general estoy de acuerdo contigo, mi estimado compañero. Derechos humanos entran en el juego. Pero en lo particular, ahí tendríamos que debatir con los abogados constitucionalistas, con los abogados de derechos civiles, ¿sí? Para legitimar estos derechos que en letra, al parecer en algunos países, es letra muerta. Una cosa se dice y otra cosa se hace. Porque los mismos gobiernos no respetan, ¿sí? Y ellos mismos están violentando a la sociedad. En México está pasando lo mismo. Jugar a la democracia cuando no hay igualdad, cuando no hay libertad, cuando pocos tienen mucho y muchos tienen poco en propiedad privada, no puede haber equidad. Entonces, como es una sociedad pasiva como Colombia,
que nada más critican y hablan, pero no toman las, como en algunos otros países. Pues los gobiernos lo que hacen es lo que dice Maquiavelo. Divide y vencerás. Crea un grupo de malos que contrarreste a los buenos y que ellos mismos se den en la torre. Y eso es lo que está pasando. El narcotráfico, ustedes tienen más experiencia que nosotros, el narcotráfico, el tráfico de influencias, lavado de dinero, en la trata de personas, bueno, un sinnúmero de cosas. Que el propio gobierno tolera a los grupos. ¿Por qué digo que tolera? Porque reciben cuotas de poder para que ellos puedan seguir ejerciendo. Los meten en la cárcel y al año o al medio año ya los sacan de cárcel, porque tienen para pagar la ley. Bueno, no la ley, sino hacer por. Entonces ahí sí me queda un poquito corto algunos conceptos que estoy manejando. Para que sea un Estado-nación, tiene que tener como principio derechos naturales. ¿Y qué son esos derechos naturales? Pregunta de examen. Los derechos individuales. A ver, ¿y cuáles son los derechos individuales? La vida, la libertad y la propiedad. Permítame. Entonces, tiene que ver de acuerdo a una época histórica, tiene que ver de acuerdo al tipo de gobierno que tengamos, si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. Tiene que tener muchos factores. Pero sí, tienes razón. Tienes razón. Hoy, con la firma de tratados comerciales de los bloques, sí, los derechos humanos ya pasan a formar parte, pero no por naturaleza, ¿sí? Sino por cuestiones de género. Que ahí yo creo que más adelante vamos a tener que dirimir estos conceptos desde el punto de dos puntos de vista, del derecho civil y del derecho constitucional. ¿Sí? Voy a continuar en la explicación. Los derechos políticos, propiamente dicho, se habla del tipo de gobierno que los establece, los, los, les da una legitimidad. Hay gobiernos ilegítimos, como el que está pasando ahorita en Venezuela, que no ha entregado las pruebas y pues su sufragio no es real, ni hay referéndum, ni hay revocatoria, porque hay un autoritarismo puro. Qué fácil hubiera sido que gané, pero acá están las pruebas de que sí, efectivamente, gané. Y la persecución judicial es una forma de someter a un gobierno absolutista a los derechos fundamentales y políticos de alguien que se considera haber ganado. ¿Por qué? Porque sacó las copias, las publicó en YouTube, las publicó en Facebook, en WhatsApp. Por eso la reacción del gobierno fue neutralizar. Doctor Carlos, Sí, doctor Carlos, José Giovanni Sánchez. sí, Giovanni. Doctor, y con este tema tan amplio como pues los derechos humanos, los derechos fundamentales, los políticos, ¿qué pasa con esos países que no están dentro de las Naciones Unidas en caso de que, por decir algo, países, personas de los países que sí somos parte de Naciones Unidas, ¿cómo hace uno para reclamar un derecho si en caso yo vaya a China y me sienta que me están vulnerando mis derechos? Uno, si en China no hay embajada colombiana, entonces uno de qué manera hace valer sus derechos. La Corte Penal Internacional tiene algo que ver ahí en ese tema, doctor. Correcto, totalmente dicho. Cuando no hay una representación política
de tu estado, tienes que acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, precisamente para acogerte por la dignidad humana, es decir, para que te protejan. Por eso muchos periodistas, muchos políticos, de hecho en Venezuela hay muchos periodistas y políticos que cuando ganó Maduro salieron de su país inmediatamente. ¿Por qué? Porque iba a haber órdenes de aprehensión, iban a haber, en términos generales, presos políticos. Por decir Les algo, iban a... doctor, Sí. por decir algo, en Afganistán lo que pasó allá en Kabul, cuando los Estados Unidos retiraron las tropas norteamericanas, después hubo unas cosas increíbles donde allá, pero todo el tiempo esos países, Irak, Irán, que tienen de cierta manera, pues están por fuera de Naciones Unidas y que de pronto han violado los derechos humanos toda la vida y la dignidad humana les ha importado a ellos cero y han hecho lo que han querido. Y a raíz de eso, pues ha muerto mucha gente inocente. Y yo miro muchos documentales sobre eso y a uno le da tristeza de tantas personas que han emigrado a los demás países por culpa de unos gobiernos prácticamente o sea, son unos gobiernos que carecen de esa parte política, de esa parte humana, donde los derechos humanos les importa cero. Entonces uno dice, ¿qué hacer nosotros como humanidad, como todo el mundo? Porque muchas veces uno escucha que Estados Unidos es intrometido, dice, no, es que a Estados Unidos le interesa el petróleo, que le interesa, siempre lo miramos desde el punto de vista económico, pero más no lo miramos desde el punto de vista que de pronto en algunas políticas del Estado norteamericano, ellos lo que quieren es salvaguardar la dignidad humana, los derechos de las personas, y eso es lo que muchos países, muchas personas no lo entendemos, ¿no? O hay personas que sí lo entienden. Entonces, eso es como un rifirrafe ahí entre todos los países que han hecho lo que han querido. Sí, son totalmente gobiernos tiranos y como forman parte de una cultura distinta a la de nosotros, del occidente, aquí para tener libertad, todo lo que me has dicho, tener libertad a la vida, tener oportunidades para tener propiedad privada, tener una familia, allá no. Ya viste que las mujeres ni siquiera pueden mostrar su rostro. Afganistán, Irán, Irak, allá existe inclusive la circuncisión obligatoria, ideológica, espiritualmente. Por eso la Primera Guerra Mundial, cuando se iba a casar una persona de Occidente con otra persona de Oriente, se dieron cuenta que eran distintos por la circuncisión del bebé, que mientras que para el Oriente es una religión la circuncisión, para nosotros en Occidente es una opción voluntaria de libertad de quien quiera asumirlo y de quien no quiera asumirlo. Allá no tienes forma de opinar. Si el patriarca dice vas, vas. Y más aún, la circuncisión femenina, hablando de estos países, Afganistán, Irán, Irak. Mutilar a la mujer de poder llegar a sentir placer. Y tiene apenas 4, 5, 6 años. Y en condiciones totalmente antihigiénicas. Rompen una botella y con el vidrio, un vidrio que escoge ahí el patriarca o la matriarca, estira el clítoris y le da un corte. Si es de posición solvente, le pone café, la envuelven y dejan 72 horas para ver si Dios recoge su alma o la deja vivir en este mundo. Si es de clase baja, le ponen telarañas, juntan telarañas, cortan el clítoris
y le ponen telaraña. O sea, ellos mismos provocan que la gente pobre no exista, que una gran infección haga que se muera. Y son niños, a los que les hacen la circuncisión son niños, a las que les hacen circuncisión femenina son niños, ni siquiera son adultos, no saben de qué está pasando. Por eso ves a una mujer de Afganistán, la ves sin sentimientos, sin sentir su mirada, ¿ves? Como que si no fuera ser humano. Pero eso es por la violación a sus derechos. Nosotros hablamos de derechos humanos, acá hay derechos humanos. En la frontera de México con Estados Unidos, estando en territorio mexicano, límites con Estados Unidos, ve un guardia norteamericano que intenta al mexicano entrar, le da un tiro en la cabeza. Primero dispara y todos los derechos y todos los que son activistas de los derechos humanos demuestran que ese niño, ese joven, estaba en la orilla, pero no quería cruzar. Pero el agente norteamericano dijo que sí quería cruzar el río. Y por eso tiró a matar, lo mató, pero no en territorio de él, en territorio mexicano. Entonces ahí hay una alevosía, ventaja y violación no solamente a los derechos humanos y fundamentales, sino al Estado de Derecho. Entonces, ¿qué tanta injerencia tiene Estados Unidos? Y dice, bueno, Estados Unidos, bueno, pero era un pobre, ¿qué tanto? ¿Qué? Una indemnización le vamos a dar ahí, 1,000 pesos a la familia. Porque quiere paga, pues quiere dinero. Que la familia se queda contenta, pobre, con la muerte de su hijo, pero con unos 10,000 pesos que le dio el gobierno. Entonces, aquí es delicado el tema. Por eso es importante que los abogados sean especialistas. Aparte que saques la licenciatura, la escuela va a ofrecer maestrías y doctorados. Ahí tienes que agarrar una línea de investigación, qué es lo que te gusta. Criminalística, constitucionalista, derecho público, derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, en fin. Cada uno de nosotros tenemos que especializar y empezar a volvernos investigadores, crear nuevas ideas, nuevas interpretaciones, hermenéuticamente hablando, o sea, desde el punto de vista de la ciencia, cómo interpretamos los delitos, cómo interpretamos los derechos. Y fíjate qué controversial. Chéquenlo esto, van a ver. Pregúntenle a un médico qué piensa de los derechos humanos. Pero pregúntenlo no por prejuicio, sino intenten ver qué grado de argumentación tiene para convencer acerca, por ejemplo, del aborto. Y ahora pregúntale a un abogado de unos 60, 70 años. Pregúntale qué es el aborto y compáralo. ¿Cómo interpreta un médico y cómo interpreta un abogado el quitarle la vida a una persona? Por cualquier razón. El aborto es simplemente impedir la evolución de ese ser que está en las entrañas de su madre por cualquier razón. ¿Sí? Y se van a dar cuenta precisamente el grado de importancia que tienen en el derecho y en la medicina, porque tanto en la medicina como en el derecho necesitan argumentar. Les voy a dejar de tarea ver una película que se llama Un acto de esperanza. Un acto de esperanza se llama la película. Y es precisamente eso. El papel de un juez cuando tiene que tomar decisiones entre la familia, la religión y la sociedad.
Y se van involucrando cuestiones, y estoy hablando de Inglaterra, ¿eh? La película se desarrolla con una idiosincrasia de los ingleses. Repito, un acto de esperanza. Chequen los portales en YouTube, en Internet, y véanla. Y si es posible, véanla 2 veces. Y argumentenme su punto de vista en una sola cuartilla. Les va a hacer falta muchas hojas a muchos, ¿no? Van a querer opinar más, pero no. Un abogado tiene que tener capacidad de síntesis. Un silogismo, una idea mayor, una idea menor y su punto. Y van a ver qué complicado es coincidir con sus propios compañeros, que son de la misma ideología, de la misma religión, del mismo estatus económico, de la misma región territorial, y no van a opinar igual. Por eso cuando hablo de los derechos fundamentales, hablo de los derechos individuales. Y los derechos humanos, hablo de los derechos individuales, pero de género. Aquí cada quien va a tener su interpretación y es válida. Por eso a continuación tendremos que leer a Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant y Hegel acerca de lo que consideran ellos como la libertad o la justicia natural. El poder que debe de tener la propia naturaleza para poder realizar un juicio razonable de lo que significa la libertad para el hombre. Estos filósofos, ¿sí?, renacentistas, sentaron las bases de lo que hoy transitamos, leemos y hacemos. Nadie se ha atrevido a investigar y a superar a Kant, a Hegel y a Thomas Hobbes. Han habido algunos otros que han intentado, pero se han quedado en el intento. Nosotros tenemos la obligación de, como universitarios, buscar, así como dijo ahorita Giovanni, ¿sí? José Giovanni, Sí, doctor. empezar a identificar en tu entorno qué piensan acerca de el hombre bueno y el hombre malo. ¿Qué es justicia? ¿Qué es derecho? ¿Por qué está usted estudiando derecho? Se los dije al principio. Aquel que estudia derecho porque le pasó algo a su familia o algo a la sociedad y quiere vengarse, no va a ser buen abogado. Y no soy presuncioso, sino que carece de vocación, por lo tanto no va a buscar la justicia. Va a buscar la venganza, no va a buscar la razón, va a buscar la emoción, pero la emoción lo va a hacer fallar. Y es más seguro que se vuelva corrupto. Doctor, Sí, es que sucede, o sea, muchas veces la convicción de uno estudiar derecho le nace de pronto de uno mirar situaciones dentro de la sociedad. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con comunidades y con la sociedad de base y uno se da cuenta de tanta injusticia y uno se siente como impotente, impotente en el sentido de que uno desconoce las leyes. Y uno al desconocer las leyes, pues es muy complicado porque cualquiera se las viola a uno, ¿no? Entonces ya uno con un conocimiento a fondo, ya uno como que le nace esa forma como de usted defender a alguien o defenderse uno exacto, mismo. Y exacto. y en estos países de nosotros, subdesarrollados, en donde a día, cada minuto se violan los derechos, hombre, yo pienso que no va a sobrar ningún abogado. A nosotros un profesor nos decía, eso no estudien derecho, que todos los días se bajan 30, 40 personas de un bus, abogados, dijo, ¿hacer qué? Entonces yo le respondí al profesor, le dije, profe, pero es que en un país tan injusto como este,
hombre, lo que necesitamos son abogados, gente que sepa, gente que ayude a defender. Hay, o sea, personas que conozcan de la norma y que ayudemos a defender al pobre ignorante, al que no sabe, al que nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces uno como que mira eso y eso como que lo motiva a uno y más de parte mía que, como le digo, he compartido mucho con comunidades, entonces a uno quiere como ayudar, no solamente por eh, por el, por el dinero, ¿no? Yo pienso que todo no es dinero. Uno puede ser un asesor de una persona que no tenga absolutamente nada para uno buscar que a esa persona se le protejan los derechos y que la ley sepa de que tiene alguien quien pueda defender. Porque es que, como le digo, doctor, estos países subdesarrollados violan los derechos, cada minuto están violando un derecho, cada minuto están suicidando, cada minuto están matando, violando, o sea, es una cosa aterradora, doctor. Muchas gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Iván, contigo. Nada más que no solamente porque quieras defender a tu mamá, a tu papá, o lo que le hizo tu papá a tu mamá, o lo que la familia de tu papá le hizo a la familia de tu mamá. No, no, no. Que seas justo, que quieras ser justo, que tú quieras que toda la gente vive y tenga justicia, independientemente al dinero, como dijiste. Pero aquí están los autores donde te dicen que eso es casi imposible. John Locke, que es padre del capitalismo, dice, bueno, quien tiene la razón es quien tiene propiedad. Y quien lucha por la justicia y por el derecho es quien tiene propiedad. Pero el que no tiene propiedad, ¿qué va a pelear? El estado de naturaleza de los hombres dice posee derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la facultad de castigar. Solo le falta garantías y la eficiencia de una sanción que la sociedad a través del gobierno y sus poderes se va a encargar de castigar. Pero ya lo hemos visto, gobiernos van y gobiernos vienen y lo único que se hacen es una revancha política y utilizan al derecho para frenar los intereses de facto que tienen, intereses políticos, distorsionando toda los derechos y la justicia que una sociedad debe. La libertad está asociada con la propiedad. ¿Quieres tener libertad? Tienes que tener propiedad. Y si tienes propiedad, entonces sabes que es justicia. Dar a cada quien lo que a cada quien corresponde. ¿Sí? Pero el problema aquí es que muchos que no tienen, según los autores, existe un prejuicio que por no tener propiedad, pues no tienes derecho a tener justicia. O más bien, los que empiezan a tener justicia son los que tienen propiedad y al último dejan a los que no tienen propiedad. Entonces ahí hay una dicotomía entre la libertad y la propiedad. Pero para estos autores dicen que es fundamental para un Estado-nación garantizar la propiedad y en función a ello se establecen los derechos y las garantías individuales, ¿sí? Para poder Maestro, tener, pues, sí, doctor, pero en este momento nosotros aquí en Colombia parece que es a la viceversa. El que no tiene propiedad quiere vivir del que tiene propiedad y el gobierno como que lo patrocina. Eso nos está pasando a nosotros en Colombia y creo que eh, lo que estamos viendo hoy aquí en Colombia se ve al contrario. El que no tiene propiedad en Colombia quiere vivir del que tiene propiedad. Y el gobierno que tenemos actualmente, pues está haciendo fuerza para que el que no tenga propiedad tenga más derechos. Y no es que yo esté diciendo que no tenga, que no tiene derecho a tener derechos, sino que es que ya se vuelven abusivos. Se vuelven abusivos y el gobierno los patrocina y nosotros con propiedad, pues creemos, en el caso mío, yo creo que es una injusticia, ¿sí? Y veo que no hay como esa concordancia entre que
si yo tengo propiedad, si yo aporto, si yo pago impuestos, no es que yo tenga que tener más derechos, sino que al menos mis derechos tienen que prevalecer por encima del que no las tiene. En el caso de nosotros estamos teniendo un problema masivo de gente extranjera que ha llegado de paso del país vecino de Venezuela, ¿sí? Y aquí prefieren atender a un venezolano en un hospital que atender a un colombiano. Y el colombiano, entonces se acostumbró también como a migrar junto con el venezolano y va de pueblo en pueblo haciendo embarradas y pretendiendo que el Estado tiene que responder, tiene que darle servicios, tiene que darle vivienda, tiene que darle, pero si es que él no le pone nada al Estado. Entonces, en este momento nosotros en Colombia, para mí, estamos viviendo lo contrario. Sí, totalmente de acuerdo, estimado Gustavo. Lo mismo está pasando en México. No sé si has visto a las caravanas migrantes, ya tienen empleo, obviamente limpian baños, barren suciedades, hacen todo lo que los mexicanos ya no quieren hacer. Pero les dan más trabajo a los migrantes que al pobre mexicano. Y aquí es bueno la interpretación que vayan a dar. Aquí hay dos facetas ideológicas. Para haber Estado, necesita haber propiedad. Eso dice John Locke, padre de la República, y dice que es una bendición heredada. Los que nacen ricos, los que nacen en cuna de oro, los que van a ser gobernantes. Y los que van a ser gobernados son los que no tienen. Y por eso existe la administración pública, para administrar las necesidades de la población pobre, que no tiene propiedad, que quiere propiedad, pero que no tiene propiedad. Y por otro lado, tenemos el Estado visto desde el punto de vista de Karl Marx, que dice que es una maldición. El Estado es una forma de someter las voluntades individuales contra las colectivas de las grandes empresas, de los países ricos que llegan a Colombia, de empresas ricas que llegan a Colombia. Ellos sí tienen libertad, si ves, llegan a Colombia, llegan a Venezuela, salen y entran y no tienen problemas. El problema es de la sociedad, que no tiene trabajo, no tiene ingresos y no tiene propiedad. Eso en sus textos de Carlos Marx, él lo explicó, que el capitalismo así funciona. Es una forma de administrar, pues, derechos y obligaciones que debe de tener el Estado. Por eso en el sistema socialista no existe la propiedad, según ellos, para evitar la desigualdad, la injusticia. Ahí si tienes propiedad, cuando te da el gobierno propiedad, cuando mueres te la quita y se lo distribuye a otros. Pero tampoco ha funcionado. ¿Sí? Y como dices tú muy bien dicho, parece que en nuestro país, Colombia y México, fuera todo al contrario. Pero es que es lógico, hay más pobres que ricos. El 20% de la riqueza, digo, el porcentaje de la riqueza colombiana solamente está el 20%. Y el 80% es la población. Por eso la población está inconforme, está migrando, y ahí vienen las guerras, las epidemias, las guerras, los virus. Fíjate qué contradicioso es esta situación. Soltaron la bacteria, el COVID-19 y todos sus derivados. Que todos los trabajadores pobres que salen a buscar su trabajo como propiedad, trabajo, se morían. Hablo de las industrias grandes, las minerías, petróleo, gas. Y es una forma simulada para empezar a eliminar a la pobreza, sin que protesten. Tienes que trabajar porque tienes que tener propiedad. Y tienes que trabajar porque tienes que pagarme los impuestos de esa propiedad. Y los que van a ser beneficiados son los que tengan propiedad. Por eso
En muchas escuelas, para hablar de los derechos fundamentales, tener libertad, tienes que tener independencia económica. Tengo compañeros que tienen sus hijos en la universidad, son médicos. Está la chica, ya puede tener hijos, si no tiene hijos, porque le dijo su papá, es que para tener hijos tengo que tener primero propiedad. ¿Para qué? Para poderme hacer responsable de eso. Yo ya quisiera, maestro, pero mi papá no me deja. Ya me compró un departamento y lo estoy pagando, pero con el trabajo que tengo me quedo sin recursos. Y mi papá dice, no importa, empieza a pagar tu piso. Yo te apoyo para tu comida y tu transporte. Pero dice, me siento acorralada. Trabajo 10 horas, de ahí me voy a la universidad y no me queda tiempo para el novio, para el esposo. Y tarde o temprano, esa relación de 3 a 5 años fracasa. Pero ya dejaron a un ser vivo que va a requerir propiedad privada, va a querer justicia, va a querer derechos. Por eso todo Estado-nación se fundamenta su condición económica. Y todo pueblo que sea más el pueblo pobre de los recursos que se tienen, va a haber problemas políticos, va a haber corrupción, va a haber exceso, bueno, va a haber todo, droga, todo. Compárense, hago una comparativo de Colombia con Finlandia. Un territorio grande con poca población, donde posiblemente las parejas llegan a tener un hijo. El problema que tiene Finlandia es que no tiene población. Controló tanto su población, que son ricos, ganan bien, pero no tienen quien haga los trabajos pesados. Por eso ahorita están invitando a que vayan a habitar Bélgica, Italia, algunas partes, incluso hasta dan casas regaladas. Y dices tú, ay, me voy a ir. Sí, pero ya quieren que tengas propiedad privada. Te vas, pero a ver, muéstrame que tienes propiedad privada. Tengo un alumno que tiene dinero y se iba a ir a hacer estudios fuera, pero no tiene deudas, no tiene hijos, o sea, no tiene nada. Tiene papás que lo apoyan en todo y se quería ir al extranjero a estudiar un intercambio, no beca, un intercambio. Y al mismo tiempo, alguien que vende, la mamá vende cebollas en el mercado, tiene deudas, tiene hipotecas, la hija está estudiando, está trabajando y tiene un bebé, es madre soltera. ¿Qué creen? ¿A quién le dieron la vista para irse a trabajar? Digo, a hacer su intercambio. Al que no tenía nada que deber ni que temer, o al que tenía que deber y que dejar. Se lo dieron a las chavas. Porque ellos no quieren que un pobre, o sea, un elemento pobre, se vaya a un país rico y te llegue a quedar allá. Quieren que vayas, pero que regreses. ¿Y cómo garantizan ellos que vas a regresar a tu país? Porque tienes deudas, tienes hipotecas, porque tienes un hijo. A la chava se lo dieron rápido, porque ella fue a sus 8 semanas, ¿sí? 2 meses que fue al extranjero a hacer un intercambio y se regresó, se lo dieron rápido. Y al que no tenía deudas, al que no tenía nada y estaba soltero y tenía solvencia, llevaba tarjetas de crédito, llevaba una tarjeta de débito con 150,000 pesos, no se lo dieron. Y eso es para controlar que no se distribuya la pobreza a otros países. A Canadá les dan 8, aquí a los mexicanos, a los agricultores, también a Colombia me parece, les dan permisos de 8 meses para ir a trabajar. Pero no pueden hacer propiedad, los cuidan para que no hagan propiedad. Por eso estos países desarrollados quieren que sí vayas a trabajar a sus países, pero que te lleves a tu mujer y a tu hijo. No que vayas a buscar mujer y a tener hijos allá. Hasta eso son racistas.
No todos, obviamente, no todos los países, pero sí existe esa situación. Ya se me está yendo el tiempo. Alcanzan a ver ahí la diapositiva. Sí, señor. Ahí estamos hablando entonces, el entorno de nuestra clase de hoy es propiedad privada, la libertad natural y la conciencia para poder tener independencia. ¿Sí? Si quieres tener independencia, tienes que tener libertad, pero primero tienes que tener propiedad. Ahí lo marca en rojo. Primero propiedad, después libertad y después conciencia. No al revés. Es que estoy consciente que debo de tener libertad y después... No, 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 no. Para poder opinar, para poder aspirar a hacer justicia, primero tienes que demostrar tener propiedad. Y así eres bien aceptado. Colombianos y mexicanos que han tenido éxito económico y que tienen propiedades son abrazados por los Estados Unidos y son abrazados por los de Finlandia. ¿Sí? Porque tienen propiedad. Y si tienen y hablo de propiedad no de comportamiento, sino hablo de propiedad de tener un territorio que determine la conciencia de la libertad y de la autonomía a la vida. Ahí estamos hablando entonces de una sociedad de derechos, lo que establece una república. La república establece eso, una conciencia de libertad y una autonomía de vida. Si la ciudadanía tiene conciencia de la libertad y autonomía de la vida, entonces tiene poder, poder político. ¿Sí? Pues ya se me fue el tiempo, son 7, bueno, acá son 7:10, allá son las 10. ¿Alguna duda hasta acá? Esta vez sí les voy a mandar un quiz. Me hacen favor de estar pendiente en el chat del grupo para los que me van a responder. Por ahí voy a nombrar a una persona que me auxilie, lo digo públicamente. Estoy pensando en Carlos, o Carlos Hernán y Julieta Jiménez. Está Sí, Fanny, gracias, doctor. está Ana y todos. A ellos les voy a encomendar otras cosas, pero a Carlos y a Julieta les voy a decir por el chat de qué me van a apoyar, por favor. Entonces, hasta acá dejo mi clase. Cualquier duda, cualquier aclaración, me hacen favor de mandármelo al correo o bien al grupo de chat para poderles responder. Esperen la liga para responder el quiz que les voy a enviar, ¿sí? Para que puedan todos responderme. Maestro, una pregunta. ¿Usted nos puede hacer el favor de compartirnos estas diapositivas? Ya las compartí, están en el grupo de WhatsApp. Las vuelvo a subir si se borraron. Pero ya las compartí. Son 100 y pico. ¿Estas fueron las que compartió la vez pasada? Sí, ¿Las es mismas? correcto, es correcto. Ah, perfecto, gracias. Sí, no hay problema. Cualquier duda, así como el compañero, con toda confianza me hacen saber y aunque se les haya borrado, no hay, se las vuelvo a enviar con toda confianza. Por ahí les voy a enviar otra diapositiva que no la puse la clase pasada, pero no sé si ya se las envié, pero las voy a volver a repetir. ¿Sale? Por mi parte eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Muy amable, que esté muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muy bien, buen fin de semana. Gracias. Gracias, feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches, profesor. Sí. Amén.